una carga que cuelga de 500 newton, que cuelga de un alambre de 2,61 metros de longitud y de sección transversal de 0,161 centímetros cuadrados. Estira elásticamente el alambre unos 0,736 milímetros. Determinar el esfuerzo, la deformación y el valor del módulo de Young. Y después pide a ver que identifiquemos cuál es el material de una lista de materiales, ¿no? Obviamente que teniendo ya los valores de los resultados de A, sería bastante sencillo. Entonces, yo lo hice en un Excel esto. Tenemos, acá están anotados los datos. Tenemos una carga de 500 newton, la longitud 2,61 metros. Decía la sección, decía la sección, así que acá está el área, que la decía en centímetros cuadrados para ser consistente con las unidades. Yo lo anoté acá y esto lo pasé a metros cuadrados acá, así está todo en el sistema internacional, newton, metro, si hubiera segundos, y etcétera. Y el alargamiento, lo mismo, ¿sí? Decía 0,736 milímetros, lo pasé a metros. Entonces, después es bastante sencillo el ejercicio. La definición de tensión es carga sobre área, ¿sí? O fuerza sobre área. Entonces sería la carga, que es esto que está acá, dividido el área, y eso nos da este valor de que son como 31 millones de pascales, porque es newton sobre metro cuadrado, y eso lo pasé a megapascales, que da 31 megapascales. La deformación es, si se acuerdan la definición de deformación, es delta L sobre L, o sea, es delta L, que es alargamiento, dividido L, que es la longitud inicial. ¿Sí? Y es, claro, L0, que es la longitud inicial. Y esa deformación termina dando este valor, que es 0,00028, y no tiene unidades porque esto es metro sobre metro, así que es adimensional. Y por último, acá este gráfico que está acá sería un gráfico de tensión-deformación para esa situación. Y si ustedes recuerdan, el módulo de Young es la pendiente de esta curva, ¿sí? Bueno, yo acá lo puse como, o sea, básicamente puse dos puntos, el 0,0 y el punto este que estoy encontrando ahora, y calculé la pendiente de esa recta con, ¿cómo se llama? Una línea de tendencia, y que ponga la ecuación en el gráfico. Pero además lo hice de otra manera, que básicamente es haciendo tensión dividido deformación, ¿sí? Y esto nos da 110 gigapascales. Entonces, si vamos al seminario y nos fijamos 110 gigapascales, el único que tiene ese valor de tensión de módulo elástico es el cobre, y su límite elástico está en los 69 megapascales, con lo cual estamos en 31, estamos todavía dentro del límite elástico, ¿sí? O sea, 31 megapascales todavía no llegó a la fluencia el material, por eso está deformando elásticamente todavía. Bien, ese ejercicio es bastante sencillo, y ahora vamos al 2, que es un poquito más complicado. Déjame aclarar un par de cosas, Agus, para algo más general, aparte de los números, porque los chicos vienen bueno, ponen mecánica del sólido, eso no tuvieron ninguna ellos. Sí, tienen mecánica del sólido. Ah, o sea, no sé cómo se llama ahora, la que para nosotros era mecánica del sólido 1 tienen. Creo que es estática del sólido ahora. Ah, bien, o sea, tan perdidos no deben estar, pero no sé si entendieron eso último que explicó Agustín, que calculó la tensión aplicada sobre esa, o sea, para cualquier material uno le aplica una carga en tracción, el material se va a estirar porque está en tracción, hasta un cierto punto el estiramiento va a ser elástico. Yo les hago un mini repaso de lo que seguro que vieron con Vera, pero para que se ubiquen ahora en tiempo y forma y estén más presentes, no tan perdidos por ahí. Hasta cierto punto va a sufrir una deformación elástica, que significa que al retirar la carga, la pieza, la probeta, el alambre, lo que sea que hayan estirado, va a volver a recuperar el delta L, vuelve a su posición original, a la longitud original. ¿Ven? Eso pasa con prácticamente todos los materiales, uno los estira y libera la carga y vuelven a su posición original.
Eso está vinculado con si lo miran microestructuralmente al material, como que se empiezan a separar los átomos de su posición de equilibrio, pero no hay desplazamiento de planos de átomos generalizado. Entonces, es como que se tensa toda la estructura, pero una vez que le largo la carga, todo vuelve a sus distancias de equilibrio entre los átomos, no hay ninguna deformación permanente en el material. Y para casi todos los materiales, no para todos, pero para muchos materiales, por ejemplo, para los metales, si llegan a cierta tensión en tracción, empiezan a activarse unos mecanismos de deformación en el material, que ya no son estas que los átomos empiezan a separar unos de otros, sino que ya empieza a haber un desplazamiento de planos de átomos, no importa, es muy profundo para la materia posiblemente, pero la cosa es que esa deformación que empieza a suceder ya no es reversible y queda fija en el material. Entonces, se llama la tensión de fluencia, la que todavía no apareció en este ejercicio, pero es la tensión a la cual se activan esos mecanismos de alguna forma y el material empieza a sufrir una deformación que al liberar la carga no la va a recuperar. La parte elástica siempre la recupera, pero hay una cierta porcentaje de la deformación que le va a quedar permanente al material, que es la parte plástica. Entonces Agustín recién ahí calculó la tensión aplicada y un módulo de elasticidad. Recuerden que el módulo siempre es en la parte lineal de la curva, cuando el material se comporta de manera elástica, o sea que si le quito la carga vuelve a la longitud original. Entonces Agustín calculó un módulo que le pegaba con el cobre, creo que era el material de la tabla, y una tensión que estaba lejos de la del cobre. Entonces por ahí uno piensa, pero ¿por qué eligió el cobre si no es la misma tensión? Porque la tabla esa informa la tensión de influencia de ese material, y lo que Agustín calculó fue la tensión aplicada, o sea, directamente la carga dividido el área del alambre, o sea, nada tiene que ver con el material esa tensión, o sea, la tensión que está aplicada, fuerza sobre área, y verificó que la carga, que la tensión aplicada, sea inferior a la tensión de fluencia del material que él creía que era porque pegaba con el módulo. El módulo era igual a ese, digo cobre porque creo que era cobre, puedo estar equivocado. Entonces dijo, el módulo es este, y miró la tensión y dijo, bueno, sí, es este material porque la carga aplicada es menor la tensión aplicada es menor a la tensión de fluencia del material. Si hubiese sido al revés, que la tensión aplicada, calculada por Agustín, era superior a la tensión de fluencia de ese material, entonces ese material lo hubiera descartado porque significaría que si fuera un alambre de ese material, estaríamos ya en un rango plástico, porque tenemos una tensión superior a la de fluencia, y entonces no habría ningún tipo de posibilidad de calcular el módulo elástico como la pendiente de la recta inicial. Pero, o sea, más allá de los números, para que se ubiquen en un poco los conceptos, capaz que lo saben y hablo por hablar, pero por ahí no, y a alguno les sirve, así que yo voy llenando la explicación de Agustín con cosas. Estaría buenísimo si alguien tiene dudas sobre, ya sea este ejercicio o sobre lo que explicó Gastón recién, que las comenten, o si no entienden algún concepto o se quedaron con algún concepto que todavía no lo terminaron de entender, y así podemos aprovechar y explicarlo mejor. Es el momento para hacer las preguntas. Sí, ahora estaríamos en el tema general, o sea, dentro de propiedades mecánicas, estaríamos en ensayo de tracción o en propiedades en tracción de los materiales. O sea, la curva tensión-deformación, tenacidad, resistencia, que ahora creo que en el ejercicio siguiente va a quedar muchísimo más claro porque calcula todas esas cosas. Sí, bueno, exactamente. A medida que vaya hablando Agustín, pregunten, interrumpan, y si tienen dudas generales, aunque no sea de estos ejercicios, pero les quedó de este tema, plantéenla, pues está bueno con un ejercicio con los números en la pantalla, por ahí es más fácil de entenderlas. Así que seguí, Agus, y... Bien. Y vamos. En el ejercicio 2 dice, una probeta cilíndrica de aluminio tiene una sección circular de diámetro 12,8 milímetros y una longitud inicial normalizada, L0, de 50,8 milímetros. La probeta es sometida a un ensayo de tracción uniaxial y se obtienen los datos de carga-longitud de la tabla 2. ¿Sí? Son estos datos que están acá. Entonces, después dice, bueno, dibuje el gráfico esfuerzo de formación
con los datos de la tabla y a partir del mismo determinar el módulo elástico, el esfuerzo de fluencia ingenieril, el esfuerzo de tracción, calcule la resiliencia y la tenacidad del material. Bien, entonces vamos a arrancar distinto. Les voy a preguntar si todos tienen claro lo que es un ensayo de tracción uniaxial, o más fácil sería si alguien no lo tiene claro, que es un ensayo de tracción uniaxial, porque entonces explicamos primero lo que es un ensayo de tracción uniaxial. Ni un sí ni un no. Estamos hablando Gastón, Marco y yo. Sí, yo poquito. ¿Vos lo sabés? Sí. Bien, perfecto. O sea, Marco contestó, qué pavo. Sí, sabemos lo que es. Lo explicó la profe la clase pasada. Bien, perfecto. Entonces, de vuelta, yo puse todos los datos en una planilla de Excel. Y esta planilla de Excel, tengo acá el diámetro, tengo el área, tengo el L0 anotado como valores, ya lo pasé todo a metros esto. Y tengo después la longitud, que me la daba en milímetros, también la pasé a metros, cada uno de los valores. Y tengo el valor de carga, que estaba acá, que le dejé un espacio al lado, ¿sí? Entonces pasé después cada uno de los valores de longitud, los pasé a deformación, ¿sí? ¿Cómo? Dividiéndolos por L0, que es este valor que está acá, ¿sí? Cada uno de estos valores, pero en realidad, sí, cada uno de estos valores, o sea, en realidad esto es longitud, y lo que a mí me interesa sería el delta L, ¿sí? Faltaría acá una columna, está hecho acá adentro, ¿sí? Pero sería una columna de delta L. No, es que en realidad la columna tenés delta, ya lo hiciste en la columna, fíjate los valores. Son delta L's. No, estos son L's. Lo de la Son izquierda sí, longitudes pero totales. No, en este está la deformación, está bien calculada, pero lo que no está explícito es el valor de delta L, ¿sí? pero en la columna, en la columna B, que No, dice longitud. es longitud en metros. Pero Porque el otro está en ok, milímetros. lo dividiste también por eso. Lo dividí nada más, ¿sí? Okay. O sea, sería esto que está acá. Este sería 0. Bueno, ahora lo corrijo. Básicamente, esto sería el delta L, ¿sí? Que es el... ahí está. Ahí está. Bien. Que es el valor actual menos el inicial, ¿sí? El correspondiente a la longitud en el punto este menos la longitud en el punto 0. Eso sería el delta L, ¿sí? Y entonces después la deformación sería el delta L dividido el L0, que es este de acá. O este de acá, es lo mismo. Bien, entonces de ahí ahí ya obtenemos la columna de deformación. La de carga, o sea, es un dato, ¿sí? Nosotros tenemos la columna de carga. Si la dividimos por el área original de la muestra, lo que vamos a obtener, el área transversal original de la muestra, lo que vamos a obtener es la tensión, ¿sí? Que es esta columna de acá, son valores de tensión en pascales. Bien, y yo les hago una pregunta. ¿Estos valores de tensión son de tensión real o de tensión nominal o de tensión ingenieril? Es una pregunta para que no conteste Marco. Conteste cualquier otra persona. ¿Podés repetir, por favor? Claro, estos valores de tensión que grafiqué acá, o sea, estos valores los calculé como la carga, ¿sí? Que es esta columna, dividido el área original, el área 0, ¿sí? De la probeta. Entonces, mi pregunta es, ¿esta tensión que calculé acá, para cada uno de esos puntos, corresponde a tensión nominal, tensión ingenieril o tensión verdadera? ¿No es la tensión ingenieril? Bien, es tensión ingenieril o tensión nominal. Es exactamente lo mismo. Sí. ¿Sí? O sea, la pregunta tenía un poco de trampa en realidad. O sea, no trampa porque... Pero básicamente cuando hablamos de tensión nominal o de tensión ingenieril es lo mismo, ¿sí? Y la real, ¿cuál sería la diferencia?
¿Que va variando el área, puede ser? Exactamente, va variando el área y se hace con el área del momento, ¿sí? Con el área de esa Exacto. situación, que nosotros en este momento no la tenemos como dato, esa área. Y la tensión real nunca pasa por esta situación de que se aplana y de hecho empieza a disminuir, porque ¿por qué disminuye acá? Porque la carga que necesito para deformar es menor, porque también la sección transversal en este momento es menor. Entonces, cuando yo calculo la tensión nominal, que es con el área original, que es más grande, ¿sí? Me da más baja, pero en una tensión real, esto acá se va a separar y se va a ir para arriba, y se va a disparar la tensión real, ¿sí? Claro. Que, si quieren, se los muestro, está acá. Un poquito más arriba, acá, ¿sí? Esta es la tensión ingenieril, que como siempre estoy dividiendo por el área original. Una vez que paso la tensión máxima va a empezar a disminuir, porque la sección también disminuye. En cambio, la verdadera se separa y sigue subiendo. Bien, entonces ahí ya por lo menos tenemos la primera parte del ejercicio que decía, ¿dónde está? Este de acá. Decía que lo dibuje, ahí muestro el gráfico, obviamente que hice el gráfico acá. Este es el gráfico, tensión, deformación, tensión en el eje Y, deformación en el eje X, ¿sí? Y lo que vemos es una primera parte que tiene un comportamiento completamente lineal. A esto es lo que llamamos deformación elástica, ¿sí? Hasta este punto. En este punto, que sería la tensión de fluencia, creo que no le puedo dibujar nada arriba. Bueno, en este punto que sería, voy a hacer así, me voy a llevar. Bien, entonces, esta zona de acá correspondería a la deformación elástica, ¿sí? Tiene un comportamiento lineal, después le calculamos cuál es la pendiente para saber cuál es el módulo elástico del material, ¿sí? Y a partir de este punto, que es donde tenemos nuestra tensión de fluencia, ¿sí? Esa es la tensión de fluencia, a partir de ese punto empieza lo que se denomina deformación plástica, ¿sí? Bien, si yo quisiera calcular cuál es la deformación remanente en un momento, supongamos que deformo hasta este punto y de acá libero la tensión, o sea, saco la carga que me está generando esa deformación, la deformación remanente en realidad va a ser la correspondiente a esto que está acá abajo. Le voy a cambiar de color, a ver si, ahí está. A esto que está acá abajo. ¿Y por qué es a esto que está acá abajo? Porque, bueno, la parte elástica se recupera, entonces por eso bajo con una curva que es paralela. En realidad lo que tendría que haber hecho así, y la tendría que haber corrido. Pero creo que va a estar bastante bien. Bueno, más o menos. ¿Sí? Entonces, la parte elástica se recupera, entonces tengo que descargar con una línea recta que es paralela, ¿sí?, a mi deformación elástica inicial, y la resultante es la deformación remanente, ¿sí? Bien, eso no lo pedía el ejercicio, ya que estamos lo explico. El ejercicio le pedía, además de hacer el gráfico, determinar el módulo elástico, el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo de tracción. Bien, entonces tenemos módulo elástico, podríamos... ahí está. Podríamos calcular la pendiente, o sea, podríamos graficar otra vez esto y poner que ponga la recta, o sea, el valor de la ecuación sobre el gráfico, o la otra que podemos hacer es, que esta es algo bastante sencillo, calculamos una nueva columna sería módulo, esto no sería E, ¿sí? Sería módulo, que sería el valor de tensión dividido deformación. Entonces, fíjense lo que pasa. Tengo un valor de, si lo pasamos a megapascales, esto, vamos a hacer así, dividido.
Que es hacer delta I sobre delta X para calcular la pendiente de la recta, nada más que eso. 9. Claro. Entonces, ese es. Dale, ahora lo vemos. Bien, son estos megapascales, sería. Entonces, ahí está. Fíjense, el primero son 57 megapascales, el segundo 58, 59, 59, 59, 32, 17, 8. Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la relación, básicamente la pendiente, ¿sí? De cada uno, en realidad está calculado al origen esto, ¿sí? Va a cambiar. Entonces, mientras que se mantenga constante esa pendiente, la pendiente inicial, mientras que permanezca dentro de un cierto valor, obviamente que esto, como son datos de un ensayo, va a tener un cierto error. Mientras que se mantenga relativamente constante, esto va a ser el valor del módulo elástico. ¿Por qué? Porque la descarga del módulo elástico, de la zona elástica, siempre va a 0. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago el valor de tensión, de este punto de tensión dividido esto, ¿cuál es? El cuarto sería 1, 2, 3, 4. Básicamente estoy haciendo delta L, ¿sí? Que sería esta altura, sobre, perdón, delta de tensión, que es esta altura, con respecto al 0, sobre este intervalo de acá. Ahora, cuando ya me salgo de mi zona elástica, donde ya no tiene más sentido que esto sea una recta, por ejemplo, este punto de acá, cuando hago, voy de vuelta al Paint, ¿sí? Cuando yo hago el primer punto, lo que estoy haciendo es calculando esta pendiente. Cuando calculo el segundo punto, estoy calculando esta pendiente. Cuando calculo el tercero, el cuarto, el quinto. Fíjense que lo que pasa cuando calculo el sexto, ya la pendiente bajó. El séptimo, la pendiente bajó un montón. El octavo, ya, ¿sí? Entonces, básicamente de esta manera es una buena forma de encontrar numéricamente en dónde está mi fluencia, ¿sí? Dónde está el valor de la tensión de fluencia y dónde está el valor de cuál es el valor del módulo elástico. O sea, el valor del módulo elástico básicamente es cualquiera de estos o el promedio en realidad, que sería 58,8 el promedio de todos estos valores, ¿sí? Y la fluencia es esta de acá, o sea, es este valor de tensión. Esto está en pascales, así que estos son 300 kilopascales más o menos, 298 kilopascales, ¿sí? Y después tenemos que esta es la tensión máxima, eso básicamente encontrando el valor máximo de la tensión en la lista esta, y que esta es la última o tensión de rotura, ¿sí? Bien, y después pedía determinar cuál es ¿qué pedía? Resiliencia y tenacidad del material. Calcula aproximadamente la resiliencia y la tenacidad del material. Bien. Entonces, ¿qué es? Primero estaría bueno definir qué es resiliencia y qué es tenacidad, ¿no? Entonces, la resiliencia básicamente es la energía absorbida durante la deformación elástica, con lo cual es el área bajo la integral de esta curva, o sea, lo que está pintado de rojo. Eso es la resiliencia. Y la tenacidad es el área bajo la curva completa de tensión de formación, ¿sí? Acá, por ahí, este último tramo hay que sacarlo, en realidad. Esto bajaría recto acá, no tiene por qué bajar así con esta pendiente que no tiene sentido. Bien. Entonces, la suma del área roja más la suma del área verde sería la tenacidad y el área roja sería la resiliencia. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Ahora les voy a explicar cómo lo hice. No, es bastante fácil igual. Pero es básicamente, esto es de análisis numérico, es hacer una integral en un gráfico medio por partes. O sea, por ejemplo, lo voy a hacer de a tramos más grandes, ¿no? O sea, el área de esto es el área de un triángulo, claramente, lo podría sacar así si quiero. El área de un triángulo que es
así, ¿sí? Y después, para zonas más grandes, lo que puedo hacer es esto como un rectángulo, y a esto le sumo este triángulo que está acá, ¿sí? Y repito lo mismo para el lado de al lado. A ver, esto que está hecho así, de forma medio grotesca, en realidad yo lo hice para cada uno de los puntos. O sea, primero calculé el área de este triangulito de acá, ¿sí? Calculé el área de este triangulito de acá. Después calculé el área de este triangulito de acá. Y el área de este rectangulito de acá. Y después fui al otro y calculé el área de este triángulo, ¿sí? Y hice lo mismo para cada uno de los puntos y al final obtuve el área total, ¿sí? Entonces, yo lo dividí en triángulos y rectángulos, entonces calculé el área del triángulo como base por altura sobre 2, y entonces la base son deltas, entonces tengo que hacer la resta siempre con el valor anterior. El rectángulo es base por altura, ¿sí? Que la base es el delta, pero la altura no. La altura es la altura hasta el valor anterior de tensión, ¿sí? Y una vez que tenía esos dos, calculé el área ya de cada una de esas secciones y después fui haciendo como áreas acumuladas, o sea, sumando los valores de cada una de las áreas, ¿sí? Entonces, acá, que es a la altura de la fluencia, me va a dar esta va a ser la resiliencia. Y la última, que en realidad sería sin el rotura... Ah, lo borré, el triángulo lo borré, está bien. Esta es la tenacidad. Acá voy a hacer un par de aclaraciones para que no se vuelvan locos los chicos. Cuando les piden, si les pidieran en un examen calcular la resiliencia o la tenacidad, obviamente todo esto se les va a complicar. O sea, Agustín lo que acaba de hacer es un método simplificado de lo que podría haber sido usando un software más sofisticado que el Excel, por ejemplo el Origin, si lo manejan, y ustedes tienen una curva, podrían decirle al software directamente que te calcule el área abajo de esa curva. Incluso le puedes poner dominio, le seleccionas el dominio del rango elástico, le decís calculame el área acá, le seleccionas todo el dominio entero, le decís calculame el área acá. Eso lo resolvés fácilmente. Si no lo saben usar, Agustín les dio una herramienta para poder hacerlo en Excel. Es un poco más laborioso, pero se puede hacer como mostró Agustín. Ahora, ¿qué pasa en el caso de un parcial? Claramente no van a tener que hacer esto, o va a ser muy poco probable. Sí, y si lo hacen, van a ser 3, 4 puntos, o sea, no van a ser 4 o 5 puntos. Va a ser el triángulo elástico y 2 o 3 puntos de la parte plástica, como para que ustedes hagan un rectángulo grande y 2 triángulos arriba, por así decirlo. Entonces, pero tengan en mente, si les pide un cálculo numérico de la resiliencia o de la tenacidad, bueno, de la resiliencia siempre es fácil porque siempre es un triángulo. Base por altura dividido 2, donde la base es la deformación que coincide con el punto de fluencia y la altura es la tensión de fluencia, sacan el área fácil. Pero para la tenacidad, que es toda el área, ustedes van a tener que, de alguna forma, amacarse como se amacó Agustín acá, pero en menor medida. Van a tener el triángulo inicial, que es fácil, y de la parte plástica va a terminar siendo o un rectángulo con un triángulo arriba, o algo así. Entonces, pero el método es para aproximar, obviamente eso es un valor aproximado, porque no vas siguiendo la curva perfectamente, lo vas aproximando con triangulitos. Es un método válido para que ustedes hagan un parcial, si les llegan a preguntar. Otra aclaración sobre el final de la curva, que ese punto, como bien dijo Agustín, está mal que caiga hacia adelante, lo que pasa es que seguro que en la tabla de datos figura así por algún motivo, pero cuando rompe el material,
debería volver, la parte elástica se recupera igual. Si vos agarras los dos pedacitos de material que se rompió y los unís, deberías tener la longitud de rotura, pero la parte elástica, por más que se haya roto el material, la recupera igual. O sea, no hay nada porque él no tenga que recuperar esa parte elástica. Entonces, cuando se rompe, si uno agarra, lo que pasa es que se rompe y se rompe. Ahí la curva se termina, no baja para ningún lado. Pero si uno agarrara las partecitas de material y las vuelve a unir, la longitud total debería ser, bueno, la del diagrama, pero la recuperación elástica debería seguir existiendo. Ahí Agustín lo va a graficar, gracias. O sea, si se rompe ahí y uno pega las dos partecitas, la longitud final es exacto, donde la línea roja intercepta el eje X. Esa sería la longitud a la cual se La rompe. deformación final. Perdón, la deformación, es deformación, correcto. Esta es la deformación final. Para calcular la longitud final lo tengo que multiplicar por L0. Y me daría el alargamiento. El alargamiento, claro, y a eso le suman L0 también, y te daría la longitud final. Bien. Y una chica preguntó por ahí lo de la tensión de fluencia calculada con el 0,2%. Bien, eso funciona así. Los metales son los materiales preferidos para hacer todas esas cosas académicas porque tienen un comportamiento parecido al de estas curvas que estamos viendo ahora, donde hay una región elástica bien definida y a partir de un punto se presenta un régimen plástico bien definido, ¿está bien? Incluso los metales, muchos metales, donde empieza a fluir, o sea, donde llegó al final del triángulo de la región elástica, sufren como una variación de tensión a lo largo de, o sea, se deforman un cachito y la curva hace como un serruchito, y a partir del serruchito, la parte plástica. O sea, con serruchito o directo de la parte lineal a la parte plástica, hay un punto bien definido donde uno puede decir, ok, esta es la tensión de fluencia, está claro, el diagrama te lo indica. Bueno, lamentablemente no todos los materiales tienen un comportamiento elastoplástico así tan perfecto, y hay algunas curvas que donde viene la parte lineal elástica y se empieza a curvar, y se empieza a curvar, y se empieza a curvar, y después hay una zona plástica, pero identificar el punto de quiebre es imposible. O sea, Igualmente, eso es solamente para ceros. El límite 0,2. elástico es 0,2%, ¿sí? No es para todos los metales. Vos correcto. Pero ¿cuándo lo usan? Cuando no pueden determinar visualmente Exactamente. la fluencia en el diagrama, porque el comportamiento del material no te marca una tensión de fluencia bien definida. Entonces ahí es tan simple como ir al eje de deformación y el 0,2% sería 0,002, ¿verdad? Es el 0,2 dividido 100, sí. 0,2 dividido 100. Ese sería el valor de deformación que ustedes ubican en el eje X de deformación, y desde ese punto suben siguiendo la pendiente inicial de la curva, ¿está bien? Lo que puedan identificar ustedes visualmente como el primer tramo recto distinguible. Subiendo con esa pendiente desde ese punto, en algún momento se van a cruzar la curva de tensión de formación del metal del acero que están analizando, y bueno, donde cruzan la curva del comportamiento del material, leen en ese valor, en esa intersección, leen el valor de tensión en el eje Y. Y esa sería la tensión de fluencia 0,2, ¿está bien? Está calculada no visualmente, porque no se pudo, sino que está calculada en base a este criterio que validó, gracias a Agustín por el dato, para ceros, que es como si, ¿qué será? Como una especie de formación promedio que sufren a la fluencia todos los aceros estudiados, y dicen, bueno, si no la podés ver, usa ese valor para identificar, ok, cuál es la tensión en la cual pasó esa deformación, que es el límite elástico. No sé si se entendió. Ok, buenísimo. Bien. Creo que ahí termina. Sí, Tracción, ahí termina, ¿no? este ejercicio, ahí termina todo lo que es la parte de tracción. Y después, ya que estamos,
este es bastante sencillo también, el 3 dice una barra cilíndrica de acero 1045 es sometida a un ensayo bajo cargas cíclicas uniaxiales de tracción-compresión a lo largo de su eje. Si la amplitud de carga es 66.700 newtons, calcular el valor mínimo del diámetro para asegurar que no se rompa por fatiga. Bien, es muy sencillo esto, ¿sí? Lo único que hay que entender es cómo usar este gráfico. Entonces nos dice que el acero es un acero 1045. El acero 1045, como vemos, tiene un límite a la fatiga, ¿sí? Cuando esto se pone así plano, esto quiere decir que tiene límite, o sea, que es el límite a la fatiga. Por debajo de esta amplitud de tensiones, no va a romper nunca ese material, ¿sí? Una vez que supero esa amplitud de tensiones, va a romper en los ciclos determinados, ¿sí? ¿Entienden cómo usar este gráfico? Más o menos. Por ejemplo, si yo tengo una probeta que está sometida a este estrés, ¿sí? Va a durar esta cantidad de ciclos, 10 a la 5 ciclos, ¿sí? Si tengo una probeta que está sometida a este nivel de amplitud de tensiones, va a aguantar casi 10 a la 6 ciclos. Ahora, si tengo una probeta que tiene esta tensión, esta amplitud de tensiones, va a aguantar infinito, ¿sí? Entonces, en el problema lo que pregunta es qué tamaño tiene que tener la probeta, ¿sí? Para que no falle por fatiga. Entonces, ahí básicamente lo que tenemos que hacer es averiguar cuál es esta tensión. Entonces, averiguamos cuál es esta tensión, supongamos que sean 310 megapascales, y entonces ahora sabemos que 310 megapascales sería el límite para el cual, a partir de ese valor, de ahí para abajo, no va a romper por fatiga. Entonces, con el área no, sí, tenemos la carga. Tenemos que encontrar cuál sería el área para que con esta carga me dé 310 megapascales, ¿sí? De esa área a áreas mayores, no va a romper por fatiga. ¿Se entendió? Claro, fíjense que básicamente para construir estos gráficos hay un ensayo de fatiga, o sea, fíjense que la fatiga es, ahora, en tracción era una carga básicamente estática, ¿está bien? Acá hay un ciclo de carga, donde se carga, que el ciclo puede ser todo con cargas todas positivas, o sea, un ciclo no implica que sea tracción, compresión, puede ser un ciclo todo en tracción, o un ciclo todo en compresión, o un ciclo que involucre tracción y compresión. O sea, si estuviéramos en una máquina de ensayo, podríamos estar haciendo tracción y compresión, o solo tracción, mucha tracción y menos tracción, pero siempre el material traccionado, eso no importa. Fíjense en la teoría de fatiga, van a tener ahí ejemplos de ciclos de carga. Y según este gráfico, no depende tanto, o sea, obviamente de la carga depende de si el material falle o no, por lo que vimos anteriormente de tracción, si uno supera la carga de fluencia, el material ya se considera que falló, ¿está bien? Porque ya se deforma permanentemente. Pero si uno trabaja a bajas cargas, lejos de la tensión de fluencia, y uno creería que está a salvo de que el material se rompa, bueno, se comprobó que había metales, muchos metales y otros materiales, que a cargas muy inferiores a la tensión de fluencia o de rotura se rompían igual. Entonces empezaron a estudiar por qué y se dieron cuenta que no era un tema de la carga, sino un tema de que estaba sometido a cargas cíclicas, y cada ciclo de carga, tensión o compresión, o todo tensión, o como sea, hacía que haya un crecimiento subcrítico, se llama, de fisuras, ¿está bien? O sea, básicamente una mini fisurita iba creciendo sin romperlo el material, pero con cada ciclo de carga crecía un poquito más, crecía un poquito más, crecía un poquito más, y llega un momento que la fisura era suficientemente grande para que la carga aplicada haga que el material se rompa por fractura, como vieron también el tema de tenacidad de fractura, la presencia de una longitud crítica de fisura, ¿se acuerdan? Entonces, lo que hace la fatiga es como que te va llevando el estado del material a un estado cada vez más cerca de romperse por ese crecimiento subcrítico de la fisura. Bueno, hay materiales, bueno, acá estamos viendo todo en metales, que tienen comportamientos como el acero 1045 del gráfico, donde
por debajo de cierta amplitud de tensiones se demostró que pueden vivir infinito, básicamente sometido a esos ciclos de carga, porque tienen ese límite, se llama límite de fatiga, ¿está bien? Ahora, superando esa amplitud de tensiones, eventualmente el material se va a romper, la fisura va a empezar a crecer y el material se va a romper. Hay otros materiales que no presentan límite de fatiga y son mucho más difíciles, o sea, más riesgosos para usar en aplicaciones muy sensibles a la fatiga, porque en algún momento, o sea, ya tienen una vida útil que la puedes calcular con anterioridad en esos gráficos, y sabes que a cualquier amplitud de tensiones, por más chiquita que sea, eventualmente se van a romper. Entonces, para esos gráficos, uno agarra una probeta, la pone en un equipo que ensaya la fatiga, le setea la amplitud de tensión, y le dice, bueno, corre, y le haces el ciclo de carga, le decís, bueno, no sé, a cada 3 segundos aplícate el ciclo de carga. Y evalúa cuántos ciclos la probeta sufre hasta que se rompe. Ok, entonces, decir, para esta amplitud de tensiones se rompió a los 20.000 ciclos. Anotás ese punto. Subirle la amplitud de tensiones un delta de megapascales, lo que quieras. Volvés a probar, o se rompió antes, porque subimos la amplitud de tensiones. Y uno podría construir esa curva simplemente poniendo materiales en una máquina de fatiga y viendo cuándo se rompe para cada amplitud de tensiones. Bien, ahora puede seguir, Agustín. Era tipo, daba aclaraciones teóricas y de contexto nomás. Si estás hablando, estás muteado. ¿Estás hablando o no? Ahí estoy. Ahí. Para construir estas curvas hay que hacer un montón de ensayos, porque cada punto de la curva es un ensayo. Claro. ¿Sí? O sea, pongo una probeta con una amplitud de tensiones de 500 megapascales y mido cuántos ciclos tarda en romperse, y ahí pongo un puntito. Y ahora pongo una probeta a 400 y mido cuántos ciclos tarda en romperse, y ahí pongo otro puntito, y así se va construyendo toda esta gráfica. Así que imagínense que construir estas gráficas normalmente lleva mucho tiempo, ¿sí? Bien, el B dice una barra cilíndrica de 6,4 milímetros de diámetro fabricadas a partir de la aleación de aluminio 2014 T6 es sometida a cargas cíclicas de tracción-compresión a lo largo de su eje. Si las cargas máximas de tracción y compresión son más o menos 5.340 newton, determinar su vida a la fatiga. Suponga que la tensión representada gráficamente en la figura es la amplitud de tensión. Bien, acá básicamente lo que hay que hacer es transformar esto de 5.340, que es una carga, hay que transformarlo a tensiones, ¿sí? Entonces eso lo hago dividiendo por el área, ¿sí? Que es 6,4 pi por 6,4 dividido 2 al cuadrado. Entonces eso me va a dar un valor de tensión. Una vez que tengo ese valor de tensión, entro en el gráfico, no importa cuál sea el resultado, ¿sí? O sea, supongamos que da por acá, llego hasta la curva, y de la curva leo cuál es el valor de ciclos, y ahí, si fuera ese la tensión, si fuera más o menos 260 megapascales, sería casi 10 a la 5 ciclos, ¿sí? Eso es lo que les pide que haga. Y después con Bien. ese valor, o sea, la respuesta puede ser, va a durar 10 a la 5 ciclos, y si tuvieran ustedes la frecuencia del ensayo o del ciclo de carga, por ejemplo, que se hacen 10 ciclos por minuto, podrían ustedes calcular la vida, la fatiga en días, horas, meses, Claro. años, lo que fuera. Creo que no hay información y queda en ciclos, pero normalmente uno sabe más o menos la frecuencia del ciclo de carga, entonces puedes determinar la vida real a la fatiga en días, o en años, o en meses, o si es malísimo, en minutos. Bien. Después les quedan para resolver los que siguen. Que es, bueno, hay uno de grip, esto es de... Ese es demasiado pavo, el 5. Sí, todos en general son bastante sencillos, así que traten de hacerlos ustedes y después nos van preguntando. Sí, nos quedamos conectados si quieren, o sea, no sé cómo quieren hacer.